Muy, pero muy buenas noches. Dios les bendiga, amados oyentes, amados amigos, hermanos, que en esta noche van a estar nuevamente haciéndome compañía en este tiempo donde he destinado para servir al Señor aquí desde mi hogar, para hacerte compañía, para compartir palabra de parte del Señor y también para abrazarte en el espíritu, abrazarte a la distancia y que sepas que estamos unidos más que nunca en la fe, creyendo que Dios Todopoderoso algo hará a través de estas circunstancias. Aquí estoy esperando que ustedes que están allí del otro lado se conecten, que estén presentes en esta noche como todos los días lo hacemos. Quizás es una hora media complicada porque la mayoría están preparando la cena, o quizás no, porque justamente hoy hablaba con mi hija que como que se descontroló un poco, ¿no? La costumbre de la casa, el horario, y bueno, comemos tardes, desayunamos tarde, merendamos tarde. Es como que todo se fue corriendo, ¿no? Para aquellos que estamos en cuarentena, que estamos en nuestro hogar, como que ya no hay un ritmo de vida que te provocaba a que cumplas horarios. Bueno, ahora no estamos cumpliendo horario, entonces almorzamos tarde, merendamos tarde, hacemos todo tarde, nos levantamos. Yo me levanto igual temprano, pero quiero decir de que lo hago más pasivamente, no como antes. Entonces como que todo se va corriendo, ¿no? Y quizás este horario para muchos les es un poco complicado, porque aún así quizás cumplen el horario de la cena, de cocinar, pero agradezco a Dios porque sé que hay del otro lado quien toda la noche está acompañándome. Dios le bendiga a mi hermano Víctor David, de allá del sur, toda la bendición de Dios para usted. Gracias porque siempre está presente, siempre me acompaña todas las noches. Yo sé que también está orando por la misma razón, ¿verdad? Para que Dios toque los corazones, Dios quebrante los corazones y en este tiempo puedan volver al Señor todos aquellos que son los hijos pródigos que se han apartado del Señor por diferentes situaciones, no importa. No le busquemos el porqué, mejor abracémosle y que puedan volver a los pies de Jesucristo. Yo creo que este es un tiempo para reconsiderar muchas cosas, para poner en balanza muchas cosas y saber que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y bueno, y mientras el Señor Jesús toma el retorno a esta tierra para buscar a su iglesia, a su esposa, a su amada, nosotros vamos caminando y nos vamos preparando para ese día. Mientras ese día no llegue, tenemos que seguir trabajando, sirviendo al Señor y firme y adelante, siempre. Antes solía escuchar hace muchos años mi madre un himno que decía firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y siempre me quedó grabado ese párrafo de esa canción. Después lo demás no me acuerdo, pero ese párrafo siempre quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Entonces somos huestes de la fe y debemos seguir adelante, creyendo y confiando que el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, es el mismo ayer, hoy, por los siglos y está con nosotros. Quiero saludar a mi consuegra que está allí presente como todas las noches. Dios me le bendiga, Dios le fortalezca en este tiempo. Sabemos que es un tiempo difícil, pero nada es imposible para nuestro Dios. Buenas noches, bendiciones, pastora. Dios le bendiga a mi hermano, Dios le fortalezca, que Dios pueda muy pronto allí en aquel lugar donde se encuentre utilizar
su vida, el ministerio que Dios le ha dado, el don que Dios le ha dado. Y bueno, y ponerlo por obra, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es servir al Señor sin mirar a nuestro costado, sin mirar las tormentas, sin mirar los fuertes vientos, nada. Ponernos como le ponen a los caballos esas anteojeras así para que solamente el caballo se enfoque en adelante y sigue para adelante, ¿sí? Y no se distrae mirando para los costados como muchas veces nosotros lo hacemos y ahí cometemos, porque me incluyo, cometemos algunos errores. Pero que el Señor nos ayude y en este tiempo nos dé la fuerza y la sabiduría para poder llevar a cabo el ministerio, el llamado que Dios nos ha otorgado. Quien les habla, quien les saluda, es la pastora y profeta Mónica Lencinas de Cativa, desde aquí, desde la ciudad de Moreno, barrio Altos de la Torre, ¿sí? Aquí en Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estoy aquí todos los días haciéndote compañía a partir de las 21 horas en punto, ¿sí? Para transmitir todo aquello que Dios pone en el corazón, en mi corazón, y que sé que es de bendición, porque la palabra de Dios es de bendición para todo aquel que la escucha. En esta hora, si vos querés escribir allí, podés enviar tu pedido de oración. Quizás no hace falta que sea tan específico, pero sí podés decir yo necesito oración, ¿sí? Y vamos a estar orando, todos aquellos que estamos conectados, no solamente yo, todos aquellos que estamos conectados, vamos a estar orando para que los cielos se abran sobre tu casa, sobre tu familia, y las peticiones que se presenten delante del Señor en esta noche, interceda Jesús al Padre y responda, porque eso dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Entonces esa es nuestra tarea, clamar al Padre en el nombre de Jesús y Él va a estar respondiendo. Gracias, dice, gracias consuegra, Dios te bendiga en todo lo que emprendas para el Señor. Muchas gracias Miriam, Dios te bendiga mucho y doy gracias a Dios por tu vida, porque hasta aquí el Señor te ha sostenido y sé que lo va a seguir haciendo. Dios bendiga la vida de allí, de nuestros nietos, Dios los guarde y los libre, y también la vida de mi yerno. Sabemos que está bajo la mano poderosa de Dios y está en la escuela del Señor. Así que Dios lo está preparando, lo está adiestrando para cumplir el propósito que Dios tiene con su vida. A veces no nos gusta el tratamiento que realiza nuestro Dios con nosotros o con nuestros hijos, pero cuando Él lo hace perfecto. Él sabe lo que tiene que cambiar y transformar en cada vida. Entonces solamente nos resta orar y decirle al Señor que haga lo que tenga que hacer para cumplir su propósito en cada uno de ellos. Así que bueno, en esta noche estamos aquí en el nombre de Jesús, vamos a orar para comenzar este programa, para ponernos en sus manos, porque sin la guía de su Espíritu nada podemos hacer. Así que vamos a orar, ¿sí? Nos unimos en oración, ¿qué te parece? Vamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu presencia, porque podemos cumplir otro día más, otra noche más, aquí, en tu presencia, trayendo una palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir con todos aquellos que se encuentran, Señor amado, en esta noche a través de las redes, o Señor, en algún momento que esto se vuelva a transmitir, que seas tú, Señor, obrando, sanando, libertando, trayendo, Señor amado, un soplo de vida sobre todo aquello que quizás pareciera que está muerto, Señor, pero en tu nombre, Padre Santo, los sueños, los anhelos, los proyectos, todo aquello que estaba en un sueño, Señor, por hacerse realidad, y a causa de esta situación han quedado estancados, creemos en el nombre de Jesús que
muy pronto se llevarán a cabo, porque tus promesas son para siempre, firmes en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos, pedimos que seas tú ministrando, obrando, sanando, libertando a través de la distancia, que tu Espíritu Santo sea el que obre, porque nosotros no nada podemos hacer, pero tú nos has capacitado, Espíritu Santo, para orar por los enfermos y los enfermos que sean sanos, para orar por aquellos que se encuentran con ataduras espirituales y que ellos sean libres en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice tu palabra, en el cual puedan ser salvos. Por eso en esta hora te damos gracias y damos comienzo, Señor, a este trabajo que he dedicado para ti en este tiempo. En el nombre de Jesús, para la gloria del Dios Padre. Amén y amén. Y aquí estamos en esta hora, en el nombre de Jesús, para compartir palabra de parte del Señor, para compartir y creer que en esta hora el Espíritu Santo va a hablar, va a moverse con poder, y Dios ha preparado una palabra para que en esta noche podamos estar atentos, abrir nuestros oídos y escuchar. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, ¿sí? En el libro de Hebreos, capítulo 12, si tienen allí la palabra, si tienen la Biblia, vamos a leer todos juntos, ¿sí? Saben que estoy desde mi hogar, compartiendo en este tiempo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes dicen amén. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que podemos ver cuál fue el amor de Jesús para con nosotros. Porque Cristo nuestro ejemplo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Podemos ver en este tiempo que a veces las situaciones nos llevan a nosotros a mirar para otro lado y no para donde corresponde. Dios ha sido refugio de generación en generación. Él no ha cambiado, Él no ha menguado. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos, dice la Biblia. Por eso en esta noche yo quiero hablarte acerca de no enfocarte en la tormenta, sino enfócate en Jesús. Porque dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo es eso? Quizás estás preguntando. ¿Cómo es poner los ojos en Jesús? Poner los ojos en las promesas, poner los ojos en lo que dejó plasmado en las Escrituras para nosotros. La Biblia nos habla de que nosotros vamos a tener pruebas, tribulaciones, circunstancias, pérdidas, ganancias. Vamos a vivir diferentes etapas en nuestra vida, diferentes temporadas, pero para todas ellas hay una salida con Jesús, hay una respuesta con Jesús,
Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Si nosotros, a pesar de las circunstancias que vivimos, tenemos los ojos puestos en Jesús, puestos en la cruz, puestos en el objetivo por la cual Jesús vino a este mundo, puesto en las promesas escritas en las Sagradas Escrituras, te puedo asegurar que no va a haber tormenta, no va a haber viento ni mar embravecido que pueda apartarte del amor de Jesús. Por eso dice la Biblia, ni lo alto ni lo bajo, ni la peste ni la enfermedad, ni ninguna cosa creada en este mundo me podrá apartar del amor que es en Jesús. Por eso dice la Biblia que Cristo es nuestro ejemplo. En Él tenemos que mirar, porque el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir una misión a esta tierra. Él vino a cumplir el propósito y el sueño de Dios, que era salvar la humanidad. Pero no todos creyeron, no todos le siguieron. Pero el propósito se cumplió, porque Jesús no apartó su objetivo, no se salió del alineamiento que Dios Padre le había encargado, de la misión que Él tenía que cumplir en esta tierra. Por eso dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Él fue enviado a la tierra para cumplir una misión. Y el objetivo fuiste tú y fui yo. Dios lo envió a Él para salvarnos de la muerte eterna. Para traer sobre nosotros un tiempo nuevo. Salvación, sanidad, perdón de pecado, liberación, restauración y prosperidad. Porque el apóstol Pablo dice, hijitos míos, yo quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. Entonces, ese es el objetivo que Dios tuvo para con nosotros de un principio. Que seamos prosperados en todas las áreas. Por eso dice la palabra del Señor, que Jesucristo vino con una misión. Y nosotros, hoy, tú y yo tenemos una misión en esta tierra y tenemos que cumplirla. Si vemos la historia de Jesús, Él pasó también situaciones difíciles. Hubo lugares dos ciudades donde Él no pudo predicar porque nadie creía en Él. Él fue cuestionado, Él fue presionado. Sin embargo, fue perseguido en todas las áreas. Sin embargo, Él siguió firme en la misión en la cual el Padre le había enviado. Muchos se burlaban de Él porque decían, es el hijo del carpintero. Nunca reconocían quién era. Es el hijo del carpintero. ¿Qué nos puede enseñar o qué nos puede decir? Vaya a saber cuántas otras cosas le dirían. Pero déjame decirte que nosotros hoy para el mundo no podemos ser nada. Para el mundo no podemos ser nadie. Pero para aquel que nos encargó una misión, nosotros somos importantes. Ahora, depende de nosotros que la misión por la cual hemos sido enviados y llamados se cumpla. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para lograr alcanzar la altura del Señor Jesús en cuanto al llamado y la misión? Él tenía sus ojos puestos en el Padre y cumplir el objetivo del Padre. Nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús y ser imitador de Él, como Él lo hizo de su Padre. En esta hora que estamos a través de este medio, predicando la palabra, quiero decirte algo antes de seguir.
a todos aquellos que tienen mi número telefónico, no puedo ver ahora los mensajes y los WhatsApp. Así que si están conectados, por favor, envíenme por aquí, ¿sí? Escríbanme por aquí, por el Facebook, y yo los voy a poder leer. Pero si me mandan por WhatsApp o Messenger, no los voy a poder leer. Así que en esta noche puedes escribirme allí, al Facebook, y hacerme saber que estás allí del otro lado. Como estaba diciendo, puesto los ojos en Jesús y no sacar nuestra mirada del Maestro. Vamos a ir allí. Por eso yo le puse a esta noche, esta prédica, no te enfoques en la tormenta, sino avanza. Vamos a ir al libro de Mateo a compartir una palabra muy conocida. Que quizás, bueno, para aquellos que escudriñan las Sagradas Escrituras, pero quizás hay gente que no conoce toda la Biblia, no conoce parte de las historias. Y quiero compartirte hoy en el libro de Mateo 14, versículo 22. Te voy a dar un tiempito para que lo encuentres. Mateo capítulo 14, versículo 22. Allí podés ubicarlo, podés encontrar. Y vamos a hablar. Mi hermana Claudia me está enviando WhatsApp a mi celular, pero bueno, luego lo voy a estar leyendo. Seguimos. Dice el capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra de Dios en esta noche. Acá podemos contemplar una historia real, una historia donde podemos ver que Jesús les invitó a cruzar al otro lado. Pero antes de eso, dice la Biblia que habiendo despedido a la multitud, él se fue a orar aparte. Estaba solo, orando. Había un momento en que él necesitaba fortalecerse. Aparte, el mismo Jesús sabía
que venían circunstancias, que venía un problema, que venía algo que quizás podría amedrentar, y es lo que sucedió a sus discípulos. Dice la Biblia que allí despidió la multitud, subió al monte a orar aparte, subió a fortalecerse, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Podemos ver que nosotros como hijos de Dios, para alcanzar el objetivo, para alcanzar una misión, debemos estar en comunión con nuestro Dios, orar. Y quizás muchas veces te vas a encontrar solo o sola, pero el objetivo tiene que ser ese, fortalecerte, buscando de su presencia, para cuando llegue el día malo, te encuentres firme y puedas estar sostenido a través y mediante el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que aquí, cuando fueron a cruzar al otro lado, dice los discípulos que ya la barca en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Y podemos ver que ellos allí en un momento, cuando estaban en plena situación difícil, dice que ellos les pareció, dice, y viéndole, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, oh, un fantasma, y dieron voces de miedo. Todos los discípulos pasaron por tormentas. Y la tormenta cuando viene a nuestra vida y nosotros nos enfocamos en esa tormenta, nos hace claudicar, nos hace dudar, nos hace tener miedo y nos hace olvidar las promesas de Dios. Por el momento de la situación que vivimos, muchas veces nos olvidamos que tenemos promesa de parte de Dios. Podemos ver que por el momento la atmósfera por cual vivimos es difícil. Y eso era lo que estaban viviendo ellos. Ellos habían estado con el maestro un montón de gente. Sin embargo, cuando ellos subieron a la barca y se encontraron en esa situación, dice la palabra de Dios que ellos se asustaron y se amedrentaron. Porque estaban en la noche, porque era una noche y habla de oscuridad. Yo me imagino una embarcación en medio del mar, nunca anduve, pero me imagino que una embarcación en medio del mar en la noche debe ser un lugar medio temible. Quizás para aquellos que están acostumbrados, los pescadores, los que andan allí en medio del océano, pero para la persona que no está en esa área, yo pienso que debe ser difícil, aterrador, porque en caso que se hunda no hay nada. Te hundís, te ahogás y listo. Y dice la palabra de Dios que era la noche, era la cuarta vigilia de la noche. Pero ellos allí aún, cuando estaban en medio del mar, azotados por las olas, porque el viento era contrario, quiere decir que el viento golpeaba la embarcación. Y en la temporada difícil que nos toca vivir, estos vientos fuertes, estos vientos contrarios, vienen y golpean quizás en nuestra propia cara. Y nos quieren lastimar y nos quieren hacer olvidar de que tenemos promesas de parte de Dios. Y en esa situación difícil nos olvidamos de quién es Dios. No estamos en la tormenta para dejarnos influenciar por ella, sino que es para que entendamos que la promesa que Dios nos dio se hará. No importa cuál fuertes sean los vientos, no importa cuán grandes se levanten las olas en tu vida, siempre tienes que recordar que aún ahí
en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, Jesús va a ir a tu encuentro. El viento contrario que sopla hoy hace parecer que por esta pandemia la economía va a caer, la salud se perderá. Pero no es así. Jesús tiene el poder para hacer que tu barca no se hundirá. Jesús tiene el poder para decirte: tu barca no se va a hundir, tu casa no se va a hundir, tu vida no se va a hundir, tu descendencia no va a desaparecer. Y esto no será así porque Dios todo lo ve. Él contempla toda la tierra. Dice la palabra del Señor que Él es el dueño de todo lo que existe. Y que con una sola voz de mando de Él, el mar se sujeta, el viento se sujeta, la tierra se sujeta, las estrellas se sujetan, el sol se sujeta. Entonces, ¿cómo no se va a sujetar esta situación que te toca vivir en tu vida? Si vos clamás a Dios, Él te va a oír de su santo monte, dice la Biblia, y traerá bonanza a tu casa y a tu vida, y traerá esperanza en tiempos de crisis. Yo quiero decirte que el único que gobierna tu vida es Jesucristo de Nazaret, y cuando Él está en la barca, la tormenta se tiene que ir. Los fuertes vientos tienen que calmarse, porque donde está Él está la autoridad. Nuestro Dios está vivo, su oído está abierto. La existencia de todo lo que existe sale de la mente de Dios, no del hombre, no de un presidente, sino de Él. Dios tiene la última palabra, siempre decimos eso. Cuando acontece algo, decimos: Dios tiene la última palabra. Entonces, ¿por qué no decimos eso hoy? Dios tiene la última palabra. Él algo hará. Él guardará mi casa, Él guardará mi familia. Pero tú tienes que seguir caminando para cumplir tu llamado. Jesús no le dijo a Pedro que no tenía fe. Le dijo que su fe era chiquita, poca fe le dijo. La duda lo hizo hundir a Pedro. Por eso él, cuando dice la palabra del Señor, que entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cómo Pedro, un hombre que había estado con él antes de cruzar el mar, cómo ahí en la embarcación no reconoció que era él, que era Jesús? Por eso le dijo: si eres tú. ¿Por qué? Porque el temor ya estaba en la vida de Pedro. Él había visto para los costados, se había desenfocado de Jesús. Entonces, en medio de esa situación, en medio del mar, en medio de esa oscuridad, le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Jesús sabía las intenciones de Pedro y sabía el carácter de Pedro. Por eso le dijo: ven. Dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Jesús no le dijo a Pedro que no tenía fe en ese momento, porque Pedro había dudado. Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué no tienes fe? Vamos a leerlo. Hombre de poca fe, le dijo. No le dijo que no tenía fe, sino que le reconoció que en ese momento tenía poca fe. ¿Por qué dudaste?, le dijo. Pero Pedro restauró su fe cuando Jesús le dio la mano. Cuando Jesús lo toma de la mano,
Pedro ahí restaura su fe, se siente confiado porque sabe que su maestro lo está sosteniendo. Entonces pudo regresar caminando a la barca. Él ya estaba sobre el agua porque iba hacia Jesús. Pero al ver la tormenta, al ver las grandes olas que se levantaban por el viento, se asustó. ¿Por qué? Porque desvió la mirada del objetivo. El objetivo era Jesús. Él dijo, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, ven. Y él se lanzó y empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando iba caminando camino hacia el encuentro con Jesús, él miró para los costados. Y al mirar para los costados vio la gran tormenta que había. Y eso produjo en Pedro temor y duda. Y eso hizo que Pedro se comenzara a hundir en el agua. Cuando se comenzó a hundir, entonces clamó y le dijo, Jesús, ayúdame. Y Jesús fue a su encuentro. Lo tomó de su mano, dice la palabra, lo asió de su mano y caminando Pedro, tomado de la mano de Jesús, volvió a la barca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quizás en este tiempo difícil te sentiste en algún momento amedrentado, asustado o asustada, sin saber qué hacer, y te encontraste encerrada en temor, encerrado en circunstancias, sintiéndote solo. Pero en algún momento del Espíritu Santo de Dios que está en tu vida, te hizo reflexionar y acordarte. ¿Quién es el que está contigo? ¿Quién es el que vela por ti? Entonces clamas al Señor, el Señor te toma de la mano y te da seguridad y te dice, yo estoy contigo. Allí estaba el apóstol Pedro, a donde pudo regresar caminando a la barca. Jesús lo restauró y lo posicionó otra vez. No dudes, yo soy el Dios que salva con poco o con mucho. Quizás en este tiempo estás en una situación donde todas las circunstancias que te rodean te son adversas, aún la economía, quizás tenías sueños antes de todo esto, quizás tenías un dinero para tal cosa destinado y lo tuviste que utilizar en otra. Y decís, bueno, eso ya quedó atrás, eso ya no va más. Pero quiero decirte que cuando los sueños son puestos por Dios en tu corazón, eso se va a llevar a cabo. Tú no te preocupes cómo va a ser. Pero si está dentro del propósito de Dios, eso se va a cumplir. En esta hora, muchos quizás están padeciendo diferentes circunstancias, diferentes tiempos. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer. ¿Por qué se hundió Pedro? Quizás te estás preguntando, ¿y por qué se hundió Pedro? ¿O por qué a veces nosotros sentimos que nos hundimos en nuestra situación? Porque dejamos de crecer, de expandirnos, porque vemos la situación y decimos no, tenemos que parar, tenemos que dejar. Entonces nuestra fe no era tan grande como parecíamos cuando no estábamos en la tormenta. Ahora estamos en la tormenta y nuestra fe se aplaca. Por eso en este tiempo hay muchas personas que se hunden en depresión, hay muchas personas que se hunden en soledad, en amargura, mucha gente que deja de creerle a Dios porque no entiende por qué pasamos esta situación. Estamos en nuestra barca en medio de una gran tormenta y nos desesperamos. Pero dejamos de ser funcional. ¿Por qué?
¿Por qué dejamos de ser útil en la obra? Porque en vez de seguir sobre las aguas, estamos debajo del agua. ¿Por qué en vez de seguir caminando sobre las aguas, estamos debajo de ella? Porque nuestra fe mengua. Porque nuestra fe mengua. Y es cuando más nosotros tenemos que creer en que las promesas de Dios se cumplen para con sus hijos. Dios te bendiga, pa. Mi esposo me está saludando. Dios te bendiga, amor. Muchas gracias por hacerme el aguante. No había razón para que Pedro se hundiera. No es por falta de Dios o porque Él estaba allí. La presencia que creó las aguas estaba allí. El dueño del universo estaba allí. El dueño de todo el que todo lo puede estaba allí. Sin embargo, Pedro no pudo identificarlo en medio de la tormenta. Porque la tormenta lo había amedrentado. Porque la tormenta lo había asustado. Porque la tormenta había hecho que mirara hacia la misma tormenta y sacara y se desenfocara de quien estaba por delante. Pero a pesar de tener a Dios de su lado, pero a pesar de una palabra de Él, pero a pesar de tener, de oír a Dios, se estaba hundiendo. Dios te bendiga, Moni, Dios te bendiga, hija, en esta hora. Te amo, hija. Gracias por estar allí todas las noches, escuchando palabra de Dios. A pesar de tener el poder del Espíritu Santo, Pedro se estaba hundiendo. Y hoy quizás la misma causa que Pedro tuvo, la misma situación que Pedro tuvo, se muestra en nuestras vidas hoy. Porque nuestros ojos comienzan a desviarse y a ponerlos en la tormenta, en vez de ponerlo en Jesús. Ponemos nuestros ojos en un pozo sin agua. Ponemos nuestros ojos en la economía de este país, cuando sabemos que la palabra de Dios dice que mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Que Él tiene cuidado de los lirios del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, sus hijos? Él es Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, Jehová nuestro sustentador, el que pelea nuestras batallas, el que está cuidándonos, dice la Biblia, de noche y de día. Dios te bendiga, Vale. Un fuerte saludo para vos y tu esposo y tu familia. Que Dios los guarde en este tiempo. No pongas tus ojos en la tormenta, ni en el ruido del mar. No pongas tus ojos en el fuerte viento. Pon tus ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. No te desenfoques mirando a tu alrededor. Por eso yo muchas veces le digo aquí en mi casa, no miremos tanta noticiero y tantas cosas porque solamente te muestran las peores cosas que están sucediendo y aún no muestran lo que suceden, porque esconden algunas cosas. Pero todo es desgracia, todo es muerte, todo es necesidad, hambre, miseria. Ese es el panorama que tiene el mundo. Ese es el panorama que estamos viviendo y que es una realidad, porque no vamos a decir que no es una realidad, es una realidad. Pero si yo me pongo a mirar continuamente las tormentas humanas, las desgracias humanas, lo único que voy a consumir en mi corazón va a ser aflicción de espíritu, amargura, tristeza, depresión. Y eso me va a hacer que yo me encierre, me encapsule en una amargura que no quiera salir ni a la calle,
no quiera, ni aún pasando esta pandemia, quiera salir a la calle por miedo a que me roben, que me maten, que me lastimen, o que violen a mis hijas, maten a mis hijos. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. No desenfocarnos, porque sabemos que con Él están las promesas para nuestras vidas. Él es nuestro guardador, dice la palabra. Él enviará sus ángeles alrededor nuestro para que nos defienda. Entonces, si nosotros hacemos lo que en un momento hizo el apóstol Pedro, que se desvió de la mirada, se desenfocó de Jesucristo, entonces dice la Biblia que él comenzó a hundirse. En este tiempo, quizás antes de que comenzara esto, como te decía hoy, tenías un sueño, un anhelo. Quizás tenías visión de construir algo, visión de emprender un negocio, visión de crear tu propia empresa. Y decís, si ahora con esta situación económica en este país no voy a poder realizarlo. Pero déjame decirte que si Dios te habló a construir algo, no desvíes tu mirada de Dios en lo que te ha dicho. Mantente firme en eso. Esto es una tormenta. Esto va a pasar. Las tormentas naturales cuando vienen pueden tardar quizás 15 días en el invierno, pero es una temporada, luego se va la tormenta y sale el sol, y vuelve a brillar el sol, y vuelven a salir las estrellas. Entonces, en este proceso, tú tienes que seguir mentalizada en lo que vas a realizar, porque esto no es para siempre. Entonces, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No todo el día hay que ver las malas noticias. Tú tienes que llenar tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a hacer crecer tu fe. Donde pones tus ojos, pones tu tiempo, tu fuerza y tu economía. Cuando quieres algo, te enfocas en eso y lo haces hasta obtenerlo. ¿Qué te quiero decir con eso? Yo lo he hecho. Cuando me he propuesto comprarme algo, como la amasadora, como las diferentes máquinas, me propuse. Entonces, ¿qué fui haciendo? Juntando el dinero para ese objetivo. Y quizás de repente me salían otras cuestiones que decía que necesitaba ese dinero que estaba reservado. Pero yo decía, no lo puedo tocar, porque ese tiene un propósito. Yo sé que Dios me va a proveer para esto otro, pero eso ya tiene un fin. Entonces, si nosotros cumplimos, ¿cómo Dios no va a cumplir con nosotros? Por eso, donde pones tu corazón, donde pones tus ojos, pones tu tiempo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que lo que nosotros querramos hacer, lo mantengamos con fe. Porque la tormenta va a pasar y vos vas a poder cumplir tu sueño. ¿Cuánto más en Jesús cuando nosotros ponemos los ojos en Él? ¿Cuánto más podemos alcanzar cuando nuestros ojos no se desvían de Él? Tenemos que aprender a poner los ojos en Jesús. Yo sé que a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque vivimos en una circunstancia difícil. Y a veces nos preguntamos, ¿será que existe Dios? ¿Será que Dios permitió todo esto? Déjame decirte que a Dios nada se le escapa. Él sabe todo. Pero muchas veces lo que vivimos en esta tierra no es causa de Dios, sino es causa del hombre, por su desobediencia, por querer hacer cosas que no están bien. Entonces perjudica a toda la tierra. Pero aún así y todo, Dios tiene misericordia del ser humano y de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Somos resguardados, dice la palabra. Por eso en esta hora estoy compartiendo esta palabra contigo.
porque debemos ser intrépidos como Pedro, debemos ser violentos como Pedro en la fe, en el que lo puedo. Pero si en ese lapso te sucede que por mirar las circunstancias, la fe se te apaga, la confianza se te está yendo y la seguridad también. Déjame decirte que aún ahí, dice la Biblia, que si tu fe fuera como un grano de mostaza, eso alcanzará para mover y activar el amor de Dios hacia tu vida. Si tienes mucha fe, Dios está. Si tienes poca fe, también está para sostenerte y levantarte, para hacerte saber que no estás solo ni sola, que Él está contigo, en medio de la tormenta oscura, en medio de tu embarcación que se mueve de un lado para otro y pensás que ya te vas a hundir. Sin embargo, Jesús se te va a aparecer en medio de la circunstancia y te va a decir, no temas, ven a mí, yo estoy contigo. Y te tomará de su mano y te hará caminar sobre la tormenta. Tienes que creer que este Dios maravilloso tiene cuidado de ti, porque si Él cuida los lirios del campo y cuida las aves de los cielos, ¿cómo no te va a cuidar a ti, que eres su creación perfecta? En segunda parte, Pedro se distrajo mirando otra cosa y perdió el objetivo. Que en este tiempo y a donde te encuentres, no permitas que el enemigo te aparte del objetivo que te trazaste. No permitas que el enemigo que venga a apartarte del objetivo. Tenés que saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, como muchos dicen, ¿no? A donde pongo el ojo, pongo la bala. Y nosotros, para el reino de Dios, tenemos que ser igual. A donde pongo mi ojo, viene mi fuerza y mi recurso. ¿Y a dónde ponemos nuestros ojos? En Jesús. Porque la Biblia lo dice. Puesto los ojos en Jesús, consumador y autor de la fe. Si te desenfocás, te salís del alineamiento de Dios y podés desfallecer en el camino. Satanás usa este caos para distraerte, para distraer a los hombres y mujeres de Dios, para sacarlo de lo que Dios dijo. Los hace desenfocar, los hace distraer, les hace quitar la mirada de Jesús, les hace venir dudas, aún a los hijos de Dios. Porque Pedro era hijo, era discípulo del Maestro. Sin embargo, en un momento tuvo dudas, tuvo temor. Y a donde aquellos que estaban en la embarcación con él gritaron, ¡un fantasma! No reconocieron al Maestro. Perdieron la visión por el temor. Y eso es lo que Satanás quiere en este tiempo. Que tú y yo perdamos la visión en Jesús. Perdamos la fe en Jesús. Perdamos la confianza en Jesús. Y que quizás muchas veces renegás y decís, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto, Dios? Quizás no estás viviendo un tiempo de coronavirus, pero estás viviendo otras circunstancias difíciles que te cuesta entender. Y culpás a Dios. Déjame decirte que la culpa no la tiene Dios.
La culpa la tenemos nosotros mismos muchas veces. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos, porque comemos cosas que nos hacen mal, porque dañamos este templo, este cuerpo que es el templo del Espíritu de Dios, y hacemos cosas que a Dios no le agrada. Luego, cuando las papas queman, le echamos la culpa a Dios. Podemos correr a Dios para dos cosas: pedirle socorro o echarle la culpa. Y yo te aconsejo que corras a Dios para pedirle socorro. Porque aún así, con todo y tu enojo por la situación que vivís, si tú clamas a Él, Él va a venir, porque dice la Biblia que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. La duda te desconecta de la fe y te produce pánico. Cuando el miedo se empodera de alguien, le baja las defensas. En el ser humano, cuando decís, bueno, voy a ir al médico porque me voy a hacer un chequeo, yo me siento bien, pero voy a ir al médico. Y de repente, en ese chequeo te encontrás con algo que ni te lo imaginabas. Y ese temor que te invade hace que vos te desganes, hace que vos te bajen las defensas, hace que te preocupes, porque pusiste tu enfoque en lo que te dijo el médico. Pero cuando nosotros tenemos síntomas de cuando sentimos ese temor, te hace transpirar, te hace temblar y te saca de Dios. Te hace olvidar de que hay promesas. Entonces, cuando uno tiene una situación así, lo primero que dice, ay, ¿por qué me pasa esto? Yo me sentía bien y de repente tengo una situación en mi vida que me hace temblar, me hace dar miedo y ya te quita el hambre o te produce hambre y decís, tengo ansiedad y tengo que comer, estoy nerviosa, te destabiliza. Eso es lo que hace el miedo. Eso es lo que hace Satanás con las personas. Porque él siempre está luchando para desvalorizar a Dios, para hacerte creer que Dios te envió la enfermedad. Cuando la Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y se llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Que Él pagó el precio para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando te viene la situación, lo primero que el enemigo, Satanás, el diablo, te pone en tu mente es, mirá, eso te lo envió Dios. Dios, cuando es mentira. Las situaciones vienen difíciles a nuestra vida porque nosotros hacemos el no cuidado. No cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos el templo del Espíritu. Entonces de repente sabemos que no podemos comer tal cosa y lo comemos igual. Total, después oro, Dios me va a guardar. No, no es así, porque lo hiciste sabiendo. La Biblia dice, comerás cosas mortíferas no sabiendo y no te dañarán. Pero si lo haces sabiendo, sí te va a dañar. Pero aún así Dios tiene misericordia. Y cuando clamamos a Él y nos arrepentimos, Dios produce en nosotros sanidad, milagro, restaura, liberta. Por eso en este tiempo el enemigo aprovecha todas estas circunstancias para que muchos culpen a Dios, para que muchos se aparten y se enojen y digan, Dios permitió esto. El hombre siempre quiere saber más y más y más y más y crea cosas que dañan el globo terráqueo, que dañan el planeta y no les importa.
Y cuando se ven en una situación así, el ser humano lo primero que hace le echa la culpa a Dios. Pero que en este tiempo no sea esta la razón por la cual vos te desenfoques de lo que Dios quiere para tu vida. En este tiempo tenés que saber de que Dios está contigo. Y por más que estés caminando sobre la tormenta más gruesa, saber que Jesús está ahí contigo. Podés informarte en los noticieros cómo va la situación, pero que esto no te desenfoque de la esperanza, que esto no te desenfoque de los ojos puestos en Jesús, que lo que vos escuches por el noticiero no te perturbe, porque tu seguridad y tu destino está en Dios. Esto es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir contigo. Si hoy tu barca está en medio de la tormenta, no dudes que el que guía esa barca está contigo. No dudes que el que creó el viento está contigo. No dudes que el que creó el mar está contigo. El dueño de todas las cosas está contigo. Entonces no temas ni desmayes, sino sigue avanzando, sigue proyectando, sigue creyendo de que cuando pase esta tormenta te espera la bonanza y te espera el proyecto a culminar. Así que en este tiempo no desvíes tu mirada del Maestro, enfócate en Él, cree en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra y lo he hecho con fe, creyendo, Señor, de que tú estás hablando y ministrando cada vida y cada corazón. Que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es por ti, por tu gracia y tu misericordia. Y sabemos que a pesar del tiempo que nos toca vivir, tú estás a nuestro favor para extendernos tu mano y ayudarnos a seguir avanzando. Gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias te damos por la familia. Gracias te damos porque estamos escondidos en la palma de tu mano. En esta hora, Padre, y en el nombre de Jesús, yo bendigo la audiencia, yo bendigo a todos aquellos que están del otro lado, que reciban en esta noche un milagro, que reciban sanidad, que reciban liberación, que reciban paz, para poder seguir adelante, creyendo que tú los guardas. En el nombre de Jesús, bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, porque sabemos, Señor, que el que está escondido en ti, ninguna plaga tocará su casa ni su vida. Te damos gracias, Padre, por haberme permitido estar una vez más aquí, a través de este canal del Facebook, para traer un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza para cada uno. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Si vos que estás allí del otro lado, no tenés a Jesús en tu corazón, no me voy a ir sin antes que hagas esta oración conmigo y lo aceptes en tu corazón. Primero déjame decirte, no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice, el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, que resucitó de los muertos y lo recibe, ese es hijo de Dios. Por eso en esta hora yo quiero que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no lo has confesado con tu boca, que en esta noche lo hagas. Y a partir de hoy, tu vida va a cambiar. Porque ya no vas a ser alguien que está fuera de la cobertura de Dios, sino ya vas a pasar a ser hija de Dios. Si te parece bien, haz esta oración conmigo. Y a partir de hoy, vas a pasar a ser hija de Dios o hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, confieso con mi boca
y declaro que tú eres mi Dios y mi único Salvador Jesucristo, que solamente voy a creer en ti y en el poder de tu fuerza. Te pido, Padre, que anotes mi nombre en el libro de la vida, que perdones todos mis pecados y que los eches a las profundidades del mar y nunca más los traigas a memoria. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por los pecados de mi familia, de mis hijos y por los pecados de mi esposo o de mi esposa. Te pido, Padre, en esta hora que tú me recibas como tu hija. Y te agradezco, Señor, por darme esta oportunidad. A partir de hoy, te pido, Padre, que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo viviendo en mi corazón, sacando todo lo malo que no es de tu agrado y yo pueda comenzar una nueva vida en ti. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, porque a partir de ahora soy tu hija. Amén. Simplemente es reconocer con tu boca que Él es tu Dios y que fuera de Él no hay otro. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Muchas gracias por hacerme compañía. Y no te olvides que todos los días a las 21 horas, en este tiempo difícil, en este tiempo de proceso, hay una palabra de Dios para tu vida. Me despido de vos. Hasta mañana a las 21 horas, si así Dios lo permite. Chau, chau. Dios te bendiga, que tengas un descanso reparador. Confía en el Señor siempre y tus ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dios te bendiga. Chao. Hasta mañana.